mañana. Sigo en mi texto. Yo sé que, y tal vez debo leerlo aquí esta mañana en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 7. Si tienen su Biblia esta mañana, volviendo aquí a nuestra clase, los domingos en la mañana, estamos hablando de nuestro tema, vencedores. Amén. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero estar en ese grupo. Quiero estar en el grupo de los vencedores. Dice, todos leamos en coro, es un texto, es solamente un versículo. Por causa de tiempo no puede leer todo el capítulo, pero mi tema aquí está en el verso 7, 1, 2 y 3. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Estamos hablando acerca del tema de vencedores. Tema muy crucial, yo creo, muy importante para nosotros, la iglesia, creyentes. Hoy día en el mundo donde vivimos, tal vez refrescando sus memorias acerca de lo que estoy hablando aquí los domingos. Y voy a ir a mi texto también aquí en un momento, si quieren buscarlo, está bien, en 1 Juan capítulo 2, verso 15 al 17, y lo voy a leer aquí en un momento. Pero es muy necesario entender, hermanos, en que después de haber sido salvos, después de haber nacido de nuevo, nosotros, como dice la Biblia, de agua y de espíritu, necesitamos, ese no es el fin. Hay mucha gente cristiana que cree que una vez que se bautizan, reciben el Espíritu Santo, ahí termina todo, ya son salvos y van a ir al cielo. Hay mucha gente que cree que eso es todo lo que necesitan para el cielo. Y repito, y no quiero minimizar, es necesario nacer de nuevo. Porque sin nacer de nuevo nadie puede ver el reino de Dios. Pero ese simplemente es el paso inicial. Ese es el primer paso que una persona da en el arrepentimiento, naciendo de nuevo de agua y del Espíritu. Ese es solamente el primer paso hacia la salvación. Porque la salvación comprende de 3 etapas: salvación inicial, salvación continua y salvación eterna. Muchos experimentan este primer paso de la salvación inicial, nacen de nuevo de agua y de espíritu, se entregan al Señor, les sirven, pero muy pocos creyentes ponen énfasis o interés en que la vida cristiana y la salvación continúa. Cada día continúa, porque todavía no somos salvos, todavía no llegamos allá. Eso será cuando terminemos nuestra carrera aquí, terminemos el camino aquí en la tierra, esta salvación que continúa. Si el Señor no viene y tenemos que pasar a la eternidad, queremos terminar nuestra carrera bien, como dijo el apóstol Pablo: he acabado mi carrera, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de vida. Esa es la vida eterna, la salvación eterna cuando llegamos al final. Eso es muy importante, el periodo de tiempo desde la nación inicial hasta ese punto. Es muy necesario que tenemos que vivir una vida vencedora. Amén. Una vida vencedora. Y yo sé que muchos preguntan: pastor, ¿qué tengo que vencer? Yo ya me entregué al Señor, yo ya sirvo a Dios. ¿Qué tengo que vencer? Ya estoy lejos de las cosas del mundo, mi vida ha cambiado, y en fin, y gloria a Dios, estoy de acuerdo, eso debe haber ocurrido en nosotros, pero todavía estamos en esta tierra, en el mundo. Gloria al Señor. Todavía estamos, y tal vez ya les he explicado a algunos que han estado aquí en las clases pasadas, y estoy tratando de refrescar su memoria simplemente, porque ahora que nacimos de nuevo somos hijos de Dios, ya el mundo murió para nosotros. El estudio que di aquí hace años del árbol, el árbol que es cortado, y el hombre antiguo muere y un nuevo hombre es injertado en el tronco del árbol.
donde crece el árbol dando buen fruto, el fruto del Espíritu. Pero eso no quiere decir que ya somos perfectos y ya no va a haber problema del pecado en nuestra vida. No, todavía estamos en el tronco antiguo. Y ese tronco antiguo a veces comienza a tirar ramas de nuevo, del hombre antiguo, a pesar que el nombre nuevo fue injertado, porque somos humanos. ¿Cuántos se enojan de vez en cuando? Okay. Ese es el hombre antiguo. Aunque ya el nuevo está injertado. Y cosas en el mundo, en la vida, que ahora nosotros tenemos que vencer para mantenernos salvos y obtener la salvación final eterna. Y ese es mi tema aquí, estas clases los domingos, acerca de ser vencedores, venciendo mientras que estamos en este camino hacia la salvación eterna. Mi texto, como digo, que estoy usando está en 1 de Juan, en el capítulo 2, en el verso 15 al 17, y es lo que dice el apóstol Juan en este pasaje: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, diga todo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estoy usando este texto, mirando aquí lo que nosotros necesitamos vencer. Y he hablado, como digo, esta es la clase número 4 en la cual estoy, y he hablado bastante de este pasaje, de 3 áreas que nosotros los creyentes muchas veces no nos enfocamos, no miramos quizás, o no nos damos cuenta que el enemigo ataca la vida espiritual del creyente continuamente, y él ataca nuestra vida espiritual en estas 3 áreas que Juan dice aquí en este pasaje. Las 3 áreas: la una es los deseos de la carne, la otra es los deseos de los ojos, y la tercera es la vanagloria de la vida. Y el enemigo va a atacar a la vida espiritual del creyente en estas 3 áreas. Y nuestro deber como hijos de Dios es vencer esos ataques del maligno que quieren destruirnos, quieren derribarnos, quieren que nos regresemos al mundo. Quieren que volvamos otra vez de donde ya salimos, de donde el Señor ya nos sacó. Cuando digo mundo, y tal vez debo explicar también si algo no entiende, cuando digo mundo, no estoy hablando de la naturaleza del mundo que Dios creó, estoy hablando del sistema del pecado del mundo y la maldad, la corrupción que hay en el mundo donde vivimos hoy día. El Señor nos sacó de ese mundo sucio, de ese mundo pecador, de ese mundo donde nuestra vida indulgía en las cosas del mundo, en muchas maneras. Y el Señor nos sacó de ahí, nos libertó en adicciones que habían en nuestras vidas. El Señor nos libertó de eso, gloria al Señor. Nos libertó de eso, gracias a Dios. De ese es el mundo que el apóstol Juan dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, por si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahora que somos hijos de Dios, el mundo no nos va a soltar, todavía va a atacar el enemigo para que nos regresemos de nuevo de donde el Señor nos sacó. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Ese es el trabajo de Él. ¿Qué tengo que hacer yo ahora, pastor? Tengo que vencer para mantenerme en este camino. Y diga: no es fácil. Puede decir de nuevo: no es fácil. La vida cristiana no es fácil. Amén. Pero, exactamente, pero sí podemos.
Porque la Biblia dice en este versículo muy conocido, que muchos lo repiten de memoria en Romanos 8, porque somos más que no por medio de nosotros, sino por medio de Jesucristo. Él es el que nos da la victoria, la fuerza para vencer cuando el mundo nos quiere y nos ataca y nos quiere arrastrar, sacarnos de la iglesia y llevarnos otra vez de ese mundo de donde el Señor ya nos libertó. Entonces, ese es mi punto aquí en estas clases en cuanto a vencer. He hablado de la primera, pasé algunas semanas hablando los deseos de la carne, pero ahora comencé hace 15 días, comencé con la segunda, los deseos de los ojos. Diga conmigo, los deseos de los ojos. Y comencé a hablar acerca de este aspecto de vencer. El mundo ataca por el deseo de los ojos. Y ¿cuántos pueden admitir o estar conmigo en esta mañana que nuestros ojos pueden meternos a nosotros en serios problemas? Amén. La Biblia menciona de Génesis a Apocalipsis, hay 677 veces, 677 veces, no puedo pronunciar ese número, 677 veces menciona la Biblia acerca, en el Nuevo y el Antiguo Testamento, acerca de los ojos. De los ojos. Mucho énfasis pone la Biblia en los ojos. 677 veces usted va a encontrar la palabra ojos en la Biblia. Wow. Es muy interesante. A mí me gusta hacer estas cosas durante la lectura de la Biblia al año. A veces palabras que la Biblia repite. Me gusta marcarlas, a veces señalar, porque hay algo que la Biblia nos quiere decir acerca de eso. También la Biblia menciona 210 veces la palabra vio o ver. Ver, vio, mirar con los ojos. 210 veces la Biblia repite esa palabra vio o ver. Interesante. Digo eso porque la Biblia nos advierte a nosotros acerca de los deseos de los ojos. Y la Biblia pone hincapié en este punto que es muy crucial y muy clave para nosotros. Entonces, la mayoría de nosotros aquí, seguro esta mañana, tenemos que reconocer y entender que nuestros pensamientos son estimulados por nuestros ojos. Lo que vemos estimula la mente o entra a la mente, porque el ojo es la entrada, el camino o la puerta que conduce a la mente. Es por medio de los ojos lo que vemos, lo que entra en nuestra mente. Y el Señor Jesús nos advierte a nosotros acerca del deseo de los ojos. El Señor no nos advierte acerca del deseo de los oídos porque tenemos 5 sentidos. Tenemos el oído, el olfato, el sabor, el tacto y la vista. 5 sentidos. Dios nos creó de esa manera. En estos 5 sentidos que he mencionado ya en otras clases. Pero la Biblia no nos advierte acerca de los deseos del oído, o los deseos de la nariz, de lo que olemos, o los deseos de la boca, de lo que hablamos. Dice los deseos de los ojos. Porque algo muy importante acerca de eso, repito, quizás son nuestros ojos los que cautivan nuestra mente, más que cualquier otra cosa más que los otros sentidos que nosotros tenemos en el cuerpo humano. Nuestros ojos o la vista es el sentido predominante. El sentido de la vista es el sentido número 1 en nuestro cuerpo humano.
sin minimizar el resto de los sentidos con los cuales el Señor nos crió a nosotros. Son importantes y la función de ellos son importantes en el cuerpo humano, pero la vista es el sentido primario en el cuerpo humano. Y mencioné la otra clase quizás mientras estaba iniciando este punto. Se han hecho encuestas de personas y la mayoría de personas, de 10 personas, dicen, ¿cuál sería el peor sentido que usted podría perder en el cuerpo humano? De 10 personas en una encuesta, 9 dicen que sería la vista. La vista sería el peor sentido que alguien puede perder. Interesante. Porque todo se refiere a lo que vemos. Amén. Todo. Aún los otros sentidos se reflejan en la vista. Y mencioné, quizás no voy a repetir todo lo que ya enseñé la última clase, pero recordándoles a ustedes simplemente que todos los otros sentidos se recurren a la vista, a lo que vemos, porque usted no dice huele como huele. Usted no dice de esa manera, pero ¿qué decimos? Mire cómo huele. Por los ojos. Se refiere a los ojos. Y otros ejemplos, usted no dice siente como se siente. No decimos de esa manera, pero dice vea cómo se siente. Siempre se refiere a los ojos. La vista es la parte predominante en el cuerpo humano. En todo aspecto, en situaciones en la vida, siempre la vista es el número uno. Y aún les puse un ejemplo la clase pasada, cuando usted ve una tragedia, un accidente, algo que ocurre, un incendio, algo espectacular. Usted oye quizás el ruido, usted huele quizás el humo, y usted ve todas las cosas que ocurren en una tragedia. Pero cuando usted va y habla con alguien, usted dice, ¿oliste la tragedia? ¿Vistes lo que pasó? Nos referimos siempre a la vista, aunque olimos el humo, de quizás si es un incendio, oímos quizás el sonido de las ambulancias, de los camiones de los bomberos, oímos, pero usted nos dice, oíste el incendio, vistes el incendio. Yo quiero que usted entienda la importancia, por qué la Biblia dice el deseo de los ojos. Y hay mucho quizás que puedo mencionar aquí esta mañana. Y tal vez debo mencionar aquí, mencioné esto en la clase pasada, el salmista David en el Salmo 121, un salmo muy conocido, él nos dice, alzaré mi nariz a los cielos. Pero él dice, alzaré mis ojos a los cielos. ¿Por qué no usa los otros sentidos? ¿Saben por qué? La simple razón es, hermanos, que los ojos es la ventana, es la puerta que entra a lo que está en la mente. Y David sabía que si él podría mantener y alzar sus ojos al cielo, mirar al Señor y se podría mantener sus ojos en el Señor, todo lo que entraría a su mente, a sus pensamientos, la manera que él actúa, estarían enfocadas en Dios. Esa es la importancia del por qué es necesario poner énfasis en nuestros ojos. Y tal vez para hacer hincapié aquí esta mañana, necesitamos, cada vez que venimos a lugares como estos, usted tiende a lugares como estos, a un servicio de alabanza a Dios, no mire a nadie, mire al Señor. No se enfoque en la música, no se enfoque en esto, no se enfóquese en el Señor. Gloria al Señor. Porque yo vine a alabar, no a la música. Yo no vine no a alabar a los hermanos.
Yo vine a alabar a Dios. Como dice el coro que cantamos, yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y si usted se enfoca en el Señor, todo su pensamiento va a estar en el Señor. Y usted va a actuar alabándole al Señor porque su mente está en el Señor. Porque hay clientes muchas veces que se les hace difícil alabar a Dios porque están pensando en el trabajo, están pensando en los frijoles que dejaron en la cocina para después del culto. Y la mente está en otro lugar. Esto dice la Biblia, ¿no? De labios me honran. Su corazón, su mente está lejos. Y pues mucha gente cristiana no puede alabar a Dios y tocar al Señor porque sus ojos están en otras cosas. ¿Están conmigo en esta mañana? Muy bien. Aún más, el salmista David en el Salmo 101, verso 3, nos amonesta a nosotros diciendo, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. El salmista nos advierte a nosotros de no poner cosas que no son agradables o convenientes a un hijo de Dios ante nuestros ojos. Y eso es muy importante para nosotros mirar esto, porque hoy día el mundo, la corrupción en el mundo es terrible. Aún las cosas que salen en la televisión hoy día, películas y propagandas y todo eso, que no agradan y no ayudan a un hijo de Dios. Pero es que estoy dando en el clavo esta mañana. Necesito poner más énfasis en eso. Debemos tener cuidado lo que ponemos ante nuestros ojos. Gloria a Dios. La Biblia nos manda a nosotros en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús. Allá es donde debemos mantener nuestra mirada, nuestros ojos en el Señor Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ponga sus ojos en Jesús. ¿Por qué creyentes fallan en la iglesia muchas veces? Porque ponen los ojos en los hermanos, en la hermana o el hermano. Hermanos, el hombre va a fallar, la gente va a fallar, pero Jesús no falla. Él no le va a fallar a usted. No ponga sus ojos en la gente, en los hermanos, no ponga sus ojos en Jesús. Muy bien. Entonces, hermanos, debemos entender la Biblia nos manda acerca de estas cosas, acerca de los ojos. Hay algo acerca del ojo en que nosotros batallamos todo el tiempo y eso se llama curiosidad. El ojo es curioso. Al ojo le gusta ver las cosas que ocurren. Algo pasa, enseguida queremos ir a ver qué pasó. Eso es algo que en lo humano, que todos batallamos con esa actitud en nosotros. El ojo le llama la atención, las cosas que ocurren alrededor, curiosidad, le atrae la atención. El deseo de los ojos es algo que ha estado en nosotros desde el principio de la creación. Hermanos, Satanás va a lanzar sus ataques contra nosotros por medio de los deseos de los ojos. Ese es mi punto aquí esta mañana. Hay mucho más que puedo hablar y hablé bastante en la clase pasada. No quiero volver a repetir lo que ya enseñé. Pero Satanás va a lanzar ataques contra nosotros por medio del deseo de los ojos. Y luego el enemigo, después que logra su objetivo, por el deseo de los ojos, sigue haciendo su obra maligna y perversa por medio del resto de los deseos de nuestros sentidos en el cuerpo humano. Y eso es lo que él ha estado haciendo desde el principio de Esto no comenzó ayer. Esto no comenzó hace algunos años atrás. Esto viene desde el principio de la creación, 6,000 años, más de 6,000 años atrás. Que él ha usado esta manera de causar la caída a creyentes con el deseo
de los ojos. En una de las clases pasadas les di la definición de la palabra deseo. Porque alguien pregunta y dice, pastor, ¿qué malo hay tener deseo de los ojos? Porque hay buenos deseos. No hay duda de eso. Buenos deseos de cosas, tal vez algo de comer. Usted va a Bakis ahora, en esta tienda ahí grande donde tienen de todo. Y usted va a mirar ahí, ve sándwiches y ve esto, ve dulces y ve acá y ve allá y todo. Y le va a dar deseo de algo. No, ahora no agarre todo porque... y porque va a haber uno de esto, uno del otro, uno de cada uno. Pero los ojos, el deseo de los ojos. Y no hay nada de malo en eso, amén. No se ponga triste. No hay nada de malo en eso. Deseos de esa naturaleza no es lo que la Biblia se está refiriendo cuando dice deseo de los ojos. Porque no es algo que usted desea comer o algo que a usted le gusta tomar o algo que a usted le gusta ver, un vestido quizás, algún deseo de los ojos. Esto ocurre todo el tiempo y no hay nada de malo en un buen deseo de esa naturaleza. Pero la palabra deseo en este versículo de Juan, cuando uno va al diccionario de la Biblia en griego, es mi trabajo de estudiar estas cosas y mirar más a fondo de la palabra deseo. Esa palabra en el diccionario de la Biblia en griego es epitumia. Y cuando uno va a buscar la definición de esta palabra epitumia, esta palabra quiere decir lujuria, concupiscencia, codicia, lascivia, libertinaje, exceso, carnalidad. Esta palabra epitumia, eso es la palabra que usa Juan en 1 Juan 2, en el verso 17, cuando dice el deseo de la carne es epitumia y el deseo de los ojos es epitumia. No es un simple deseo de algo bueno, es algo que va más allá del deseo y se convierte en lujuria, en concupiscencia, en codicia, lascivia, en algo que va más allá de solamente un mero deseo por algo que no es agradable, no es conveniente, o por qué no usar algo que es prohibido mejor para mí como un hijo de Dios, que no debo yo incluir o llegar a ese punto, pero mantenerme distante y vencer cuando llego a ese lugar. Esa epitumia, ese deseo de los ojos que va más allá a ser lujuria o concupiscencia, codicia o lascivia. Y es lo que Juan está diciéndonos aquí acerca de los ojos. Epitumia es más que deseo. Es desear algo que es contrario a la voluntad de Dios y contrario, a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no me respalda en este deseo que tengo, es contrario a las cosas de Dios. Es la mejor manera de mirar estas cosas. Entonces, la Biblia nos presenta muchos ejemplos. Donde del tiempo voy a parar aquí mi clase esta mañana. Hay muchos ejemplos y quizás mencionaré algunos de ellos para que usted mire cómo la Biblia nos habla acerca de este aspecto del deseo de los ojos y las consecuencias que ocurren cuando alguien no aprende a vencer o a resistir esta epitumia, el deseo de los ojos, que se convierte algo que está fuera de la voluntad de Dios y de la palabra del Señor, y las consecuencias severas que ocurren a personas que no logran vencer. Mi clase aquí para nosotros esta mañana es: queremos ser vencedores. Cuando nos encontramos en lugares como los que voy a mencionar aquí en estos ejemplos, que nosotros podamos resistir y vencer y tener la victoria y seguir nuestro camino con el Señor Jesús. Pero podemos mirar aquí un primer ejemplo en la Biblia, regresándonos al libro de Génesis, regresándonos al huerto del Edén, a la creación. A Génesis capítulo 3. Dios le dijo
a la primera pareja que Dios puso en el huerto, Adán y Eva, le dijo que hay una sola cosa en el huerto de que ellos no pueden tocar o comer. De todos los árboles, dice el Señor a esta pareja, Adán y Eva, de todos los árboles del huerto podéis comer. Pero de este árbol aquí en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comeréis. El Señor les advierte, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Han leído esos pasajes? Yo creo que están conmigo. Ese fue el mandato que el Señor les dio en el libro de Génesis, en el capítulo 2, y voy a leer aquí un pasaje en el verso 3, en el capítulo 3. El Señor les dio libertad, dice, todos los árboles están a su disposición, pueden comer de todos ellos, pero de este único en medio del huerto, dice, no comeréis. No podían comer. Hermanos, podemos ver lo que ocurre en cómo el enemigo, Satanás, se presenta a esta primera pareja, se presenta a Eva en una forma de serpiente, dice la Biblia. Se presenta en una forma de serpiente a Eva. Y como dice la Biblia, el deseo de los ojos, y la serpiente tienta a Eva, y es lo que le dice en el verso 6 del capítulo 3 de Génesis, y vio la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Escucha bien, a los ojos. No dijo a la boca o la nariz o a los oídos, a los ojos. Y árbol codiciable. Ahí está el problema. Epitumia. Para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio a su marido, el cual comió así como ella. La Biblia es muy clara y específica en decirnos a nosotros que Satanás vino a Eva y la tentó y le dijo, con que Dios ha dicho que no coman del árbol. Dice, no, dice, la serpiente pueden comer porque lo que Dios no quiere es que ustedes alcancen la sabiduría y sean como Dios. Y Satanás de esa manera influye en Eva y Eva va y mira donde el árbol que Dios dijo, de este árbol no comerás porque el día que comieres ciertamente morirás. Y cuando Eva va y vio, dice la mujer, vio el árbol que era bueno y era agradable a sus ojos, entonces lo codició. La codicia es, ella quería tenerlo. Lo codició para alcanzar la sabiduría y tomó su fruto y comió. Satanás tentó a Eva por medio del sentido de, diga, los ojos. Por los ojos. Ella vio que era agradable a sus ojos. Por eso la Biblia nos advierte a nosotros el deseo de los ojos. Cuidado. Y tenemos que nosotros entender como hijos de Dios, si queremos ser vencedores, cuando nos enfrentamos como Eva, porque yo creo que Eva podría haberle dicho a la serpiente, no, absolutamente no. Dios, el creador, me dijo que el día que coma voy a morir. No, yo no quiero nada. Ella podría haber dicho eso. Adán podría haber resistido aún cuando Eva le ofrece. ¿No creen ustedes? Sí es posible. Pero aquí es donde está el problema, cuando viene la epitumia, ese deseo, y la codicia entra por los ojos a la mente y traspasa simplemente el deseo, comete el error como Eva, que lo codició, agarró, comió y lo dio a su marido. Y los dos recibieron del Señor el castigo que Dios les había advertido, que del día que de él comieren morirán. No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente porque fueron echados fuera de la presencia de Dios, del huerto.
En, es muy clave este ejemplo en la Biblia que nos muestra a nosotros lo crucial que hay con este deseo de los ojos. Ella vio que el árbol era bueno para comer y lo comió. Note bien, comenzó con el ojo y la condujo a tomar el fruto y comerlo. Deseo de la carne concluye con deseos de comer el fruto, probarlo. Los ojos guiaron a los otros sentidos del cuerpo, tomaron control de los otros sentidos del cuerpo. Hermanos, Satanás fue un poco más allá y sugiere que comer les haría sabios a ellos y comenzó con el ojo, luego apela al orgullo, la vanagloria de la vida, que voy a hablar en una de las clases más adelante, como dice Juan, la vanagloria de la vida. Los dos, Adán y Eva, descubrieron que el fruto no los hizo súper como supuestamente debía ser el fruto, hacerlos más sabios y todo eso. Se dieron cuenta, pero fue demasiado tarde. Cuando ellos comieron, inmediatamente su relación con Dios terminó. El pecado destruye nuestra relación con Dios, nos separa de la presencia de Dios. Lamentablemente, Adán y Eva descubrieron eso demasiado tarde, después de hacer lo contrario a la palabra de Dios, porque Dios les dijo que no coman de ese árbol, porque el día que comieren van a morir. Fue contrario a la palabra de Dios. Deseo de los ojos, contrario a la palabra de Dios, es pecado. Entonces, lamentablemente, hermanos, esto ocurrió con esta primera pareja en el huerto del Edén. Separación de Dios, simplemente quiere decir muerte espiritual. Y allá es a donde el deseo de los ojos nos lleva o nos guía, esa epitumia, esa concupiscencia, codicia, codició el árbol, el fruto, a una vida separada de Dios. Yo no sé de ustedes, hermanos, yo no quiero una vida separada del Señor. Sí, con el Señor muchas veces la vida es difícil, sin Dios la vida es miserable. Yo no quiero que por algún deseo de los ojos traspasar el límite de perder mi relación con Dios. Yo quiero vencer. Santiago 1, 13 al 15, la Biblia dice, cuando alguno es tentado, escuche bien como dice la Biblia en Santiago capítulo 1, verso 13 al verso 15, dice, cuando alguno es tentado, ¿cuántos son tentados? Amén. Nadie debe quedar exento de eso. Todos somos tentados. La tentación no es pecado. Repito, la tentación no es pecado. Todos vamos a ser tentados. Van a venir tentaciones a la vida espiritual de nosotros los creyentes. Jesús fue tentado por el diablo mismo, pero Él venció. Y nosotros podemos también vencerlo. Mire lo que dice la Biblia en Santiago 1, 3 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Entienda bien como dice la Biblia. Si vienen tentaciones con el deseo de los ojos, no diga, ay, Dios me está tentando. No, no, no. Dios no tienta a nadie por el mal, para lo malo, de ninguna manera. Verso 14, sino que cada uno, diga yo, usted, yo, nosotros, cada uno es tentado cuando de su propia epitumia o concupiscencia, más que deseo, es atraído y seducido. Es atraído y seducido. Cada uno. Cuando viene la tentación, como a Eva. El deseo, la epitumia, la concupiscencia, la lujuria, la codicia, somos atraídos a eso. Y dice la Biblia, y una vez que es atraído, es seducido o tomado cautivo o tomado posesión de la persona. Verso 15, entonces, la concupiscencia o epitumia, como
es esta palabra deseo, que quiere decir después que ha concebido, después que dio el paso, aceptó, no resistió, se dio el lugar al deseo, a la concupiscencia, da a luz el pecado. Da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que es consumado, siendo consumado, dice la Biblia, da a luz la muerte. Porque la Biblia es muy clara en este aspecto. La paga del pecado es muerte. So, la Biblia es muy explícita en estos aspectos en cuanto a nosotros vencer. Porque sí es posible, cuando viene la tentación, ¿es usted el que cede o resiste? Nadie más. No podemos echar la culpa al pastor o al hermano o a la hermana o a la iglesia o a alguien o a otra persona. Es usted. Todo lo que el diablo puede hacer es tentarle. Tratar de atraer la atención de sus ojos para algo no correcto, algo que no es bueno. Pero está en usted de resistir y no dar lugar y decirle, esto no va de acuerdo a la palabra del Señor. Resiste y no cede y tuvo la victoria y venció. Pero si usted no resiste y cede, y ese es un problema, tal vez algo simple, algo sencillo, por aquí hay muchas cosas que uno puede usar como ejemplo. Yo, por ejemplo, voy a usarme yo mismo, que salud, como ejemplo. En mis tiempos de visitar en años pasados, muchos años atrás, evangelizando gente en las casas, en la otra ciudad donde pastoreábamos, en los sábados entraba a casas donde había muchos hombres que vivían juntos en casas, trabajaban en una planta y vivían en una casa, y cada vez que iba a la casa tenían de todo aspecto de bebidas, drogas y todo feo. Pero yo entraba a esas casas a evangelizarles, a hablarles del Señor, porque ese es nuestro trabajo. Y entraba ahí los sábados y ahí estaban ellos haciendo todo lo que ellos hacen. Eran puros hombres. Y cuando estaba ahí, dice, pruebe esto, pruebe lo otro, esto no es malo, o esto no es malo. Y gracias al Señor que yo nunca tuve problema con eso, porque esas cosas nunca me han llamado la atención en mi vida. Fui criado en la iglesia y esas cosas no me llaman la atención, y trataban de que prueben, no es malo, esto, lo otro, y por aquí, por acá. La Biblia dice que tomar vino no es malo, y en fin, y tratan la gente de influenciarlo a uno de esa manera, pero yo sé de dónde vienen esas cosas. ¿Qué es mi lugar? Mi lugar es decirle gracias, ¿no? Yo no participo de esas cosas. Pero el peligro de muchos que me he dado cuenta de creyentes es que quieren complacer a alguien. Quieren complacer al amigo o al familiar y no quedar mal con ellos. Yo les digo en esta mañana a alguien que me escucha hoy día domingo, es preferible quedar mal con la gente que quedar mal con Dios. Que digan de mí lo que quieran. Que mi familia me rechace, ¿no? Que ya no me quieran como familia, eso no me importa. La Biblia dice, si tu padre y tu madre te dejara, Jehová con todo te recogerá. Resistir, vencer, no dar lugar. Y hay muchos ejemplos que podría usar aquí esta mañana. Mi tiempo es corto para mencionar muchos ejemplos. Es muy interesante entender que sí podemos vencer. Sí podemos resistir cuando viene la tentación o cuando somos tentados o atraídos por algo que no es agradable a los ojos de Dios o a la palabra del Señor. El deseo, pitumia, la codicia, la concupiscencia, nunca satisface, nunca satisface. Eso siempre quiere más y quiere más y quiere más. Y ese es el problema con el deseo que dice Juan, el deseo de los ojos. Más placeres, más de la carne, más pecado.
Y si uno no logra derrotar ese pecado, finalmente el pecado producirá la muerte, no solo espiritual, pero aún la muerte eterna, física, sin Dios, sin salvación y sin esperanza. Eva nos da un ejemplo muy claro. Hay otro ejemplo en la Biblia de un hombre de Dios, que la Biblia nos da estos ejemplos para nosotros, para que aprendamos nosotros a no cometer los mismos errores. Miremos a David. ¿Cuántos han leído de David en la Biblia? Yo creo que la mayoría de ustedes han visto David, las historias, el pastor de las ovejas. Dios lo escogió para ser ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel cuando era jovencito. Cuando Isaí trajo todos los hijos grandes, hombres de guerra, y el Señor dijo, ninguno, no este, y viene David, que está cuidando las ovejas, lo mandan a llamar, y dice, este es. Y Samuel lo unge para ser el próximo rey sobre Israel, para reemplazar al rey Saúl. Dios usó a David poderosamente, aún desde su temprana edad, cuando con una piedra y una onda mató a un gigante y dio una gran victoria al pueblo de Israel. El pueblo de Israel cantaban cuando venció al gigante David. Cuando David entraba a la ciudad de Jerusalén, el pueblo comenzó a cantar un canto de que decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y comenzaron a exaltar a David y a engrandecerlo a él por la gran victoria. Dios hizo grandes hazañas a través de este joven y después ser el rey de la nación de Israel. David fue coronado como rey de Israel, uno de los hombres más sobresalientes, si podría mencionar en la Biblia, haciendo grandes hazañas y victorias, un hombre guerrero, ganó guerras tras guerras contra los enemigos, siempre tuvo la victoria con los enemigos más acérrimos, los filisteos. Lea usted la Biblia, usted va a encontrar a David, que David venció y venció y venció, y usted va a dar cuenta que David, un hombre guerrero, fuerte, que hizo grandes cosas para Dios y el pueblo de Israel. ¿Han leído ustedes eso? Mi tiempo es corto para llevarlos a todos los pasajes, y usted puede leerlo en Segunda de Samuel, toda la historia de David y todo lo que él hizo. Un hombre que ganó grandes hazañas y victorias por el pueblo de Dios, pero lamentablemente, escuche bien, un hombre de esa estatura, un hombre de ese calibre, si puedo usar esa palabra, fallar, hermanos, simplemente ser vencido por el deseo de los ojos. ¡Qué triste! Yo no sé de ustedes qué piensan, pero es algo triste lo que sucede con David, que uno se queda abismado, uno se queda suspenso, pero aquí es donde está la palabra del Señor que nos advierte a nosotros. Cuidado, dice Juan, el deseo de la carne y el deseo de los ojos. La Biblia nos advierte y nos amonesta por el peligro que ocurre. No importa quién sea la persona, quién sea usted. Puede ser el hombre, la mujer más espiritual, más fuerte, más capaz, más entregado al Señor. Ninguno estamos exentos de caer en la red si nosotros no aprendemos a vencer el mundo que ataca la vida del creyente. Mire, simplemente menciono y leo quizás este pasaje aquí breve. Podría hablar mucho acerca de él en 2 de Samuel, en el capítulo 11. Es lo que dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1 al verso 6. Y podría leer mucho más el capítulo 11. Es muy extenso. Usted puede leerlo con tiempo en casa. 2 de Samuel, capítulo. Miren lo que ocurre con este guerrero, este gran hombre de Dios. Aún la Biblia se atreve a decir que David tenía el corazón como el corazón de Dios. Mire al extremo que llegó David a tener un corazón como el corazón de Dios. Pero falló.
en algo tan simple, el deseo de los ojos. Capítulo 11, verso 1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Este fue el primer error que David cometió, es quedarse en Jerusalén cuando él debía estar en la guerra, con sus soldados, con el ejército. Él se quedó en Jerusalén. Verso 2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio, ahí están los ojos, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, pasó más allá del deseo, pasó a ser epitumia, codicia, concupiscencia, lujuria. ¿Puede ver el proceso? ¿La vio? Si él se hubiera quedado ahí, quizás lo hubiera logrado, pero no terminó ahí. ¿Qué hizo David? Envió un mensajero por ella, él la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. Y envió a decirlo, a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David, y podía seguir leyendo más, porque eso no concluye solamente con Betsabé, concluye en homicidio, porque David mandó a matar a Urías para cubrir y tapar el pecado. ¡Qué terrible! Está en la Biblia. ¿Por qué están estas cosas en la Biblia? Alguien me preguntó una vez, pastor, eso es terrible. ¿Por qué la Biblia? Para darnos a nosotros ejemplo. Que nadie estamos exentos. Todos corremos el mismo peligro. Y por eso debemos nosotros estar atentas y alertas, pendientes. El deseo de los ojos. El deseo de los ojos. Por este simple deseo, David cae en un pecado horrible que le costó terriblemente a David. Usted puede leer la historia de David después de este caso. Sabemos que David se arrepintió. Salmo 51 es el arrepentimiento de David, reconoció su pecado cuando el profeta Natán le descubrió, ahí le hizo dar cuenta a David que había hecho él el pecado, y él reconoció, se arrepintió. El Señor perdona, pero las consecuencias siguen. Y David le costó las consecuencias. Lea la historia después de este punto a David. El hijo que iban a nacer, David lloró, clamó, se abrumó pidiendo a Dios que sane al hijo, y el hijo murió. Comenzó ahí y comenzó el resto de la historia, que es triste lo que ocurre después con los hijos de él. Y en fin, mi tiempo es corto para detallarles todo. Usted puede, la historia está en la Biblia. Es increíble. Simplemente, hermanos y hermanas que me escuchan, por favor, si un día escuchó al pastor, escúcheme ahora. Simplemente por un simple deseo de los ojos. Y hermanos, esto no solo en el Antiguo Testamento, pero el Señor nos advierte a nosotros. El Señor Jesús nos advierte a nosotros en el Nuevo Testamento. Porque esto ocurrió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor nos advierte a nosotros del deseo de los ojos. Y mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5. Si me están siguiendo con la Biblia, yo quiero que usted vea que esto está en la Biblia. Esto no es el pastor Limones simplemente diciendo estas cosas, pero la Biblia dice en Mateo capítulo 5, en el verso 28 y verso 29. Tal vez comienzo en el verso 27, 28 y 29 de Mateo 5. Y la Biblia dice, el Señor Jesús está hablando. Si su Biblia
está en rojo, las letras están en rojo, eso quiere decir que eso Jesús habló. Las letras en rojo quiere decir que fue el mismo, la boca del mismo Señor Jesús hablando. Y versos 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, como pasó con David y Betsabé. Pero dice ahora el Señor, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ahí está epitumia, la palabra codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Wow. Es Jesús en el Nuevo Testamento advirtiéndonos a nosotros el deseo de los ojos. Y tal vez debo aclarar, yo sé que mencioné quizás algo un poquito en la clase pasada, porque hermanos, cuestión, en realidad este aspecto de los ojos cuando habla de la mujer, la Biblia, como David, el problema más serio es para el hombre. Los hombres deben escucharme en esta mañana. El problema de los ojos es más serio para el hombre que para la mujer. No quiero excluir a las mujeres también porque también tienen ojos. Amén. So, no se pongan tristes, que les excluyo, porque también tiene ojos. Pero, ¿cómo cómo funciona el cuerpo? El hombre funciona o actúa o hace cosas por lo que ve. Y la mujer es movida por lo que oye. Los sentidos están un poco cambiados. Y por eso digo que para el hombre es un poco más importante el deseo de los ojos, porque somos movidos por lo que vemos. Ahora, hermanos, en mis años de pastor, pastoreando en diferentes lugares, hablando a veces de cosas como estas, no de esta clase, pero cosas similares, hay hermanos que me dicen, pastor, entonces tengo que ponerme una venda para no ver a las mujeres. Y en fin, ¿qué tengo que hacer, pastor, porque vivimos en un mundo donde no hay escrúpulos. Hoy día no hay escrúpulos, especialmente las mujeres. Yo creo que no estoy mal en eso. Ustedes saben bien eso. Hoy día, mientras menos ropas usan, es mejor. ¿Estoy correcto o no estoy correcto? Gracias. Y esto ocurre en el mundo donde vivimos. No es algo fuera. Uno va a la tienda, uno va a Walmart. Oh, Walmart es el peor lugar. ¿Has visto cómo va la gente vestida a Walmart? Dese cuenta. No mire todo. Es increíble. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que taparme los ojos, tengo que me vean. No. Ver, el problema no es en ver. El problema es traspasar el límite de ver, donde el deseo se convierte en pecado. ¿Me entienden? Si uno va en la calle, por ejemplo, y pasa alguien ahí, alguien quizás simpática persona, no con mucho vestuario, y los ojos enseguida son atraídos. Les llama la atención, porque esa es la parte humana. ¿Qué hago yo? No hay cómo cerrar los ojos, me voy a caer. Me choco por ahí, caso un peor accidente.
¿Qué hago, pastor? Uno mira y pasa de largo. Pero si yo no hago eso, si me encuentro frente a frente, tengo que ver. No hay manera de esquivar, no hay manera de evadir esas cosas. ¿Qué hago? Lo miro y paso de largo. Pero si yo no hago eso, y lo que hago es me detengo y me doy la vuelta. ¿Me están entendiendo? No quiero ser tan figurativo de decir todo, pero me entiende lo que estoy tratando de decirle. Estoy dejando que lo que estoy mirando entre a mi mente. Y una vez que el deseo entra a mi mente y Jesús va más allá que solo cometer el acto. Él simplemente dice que al verla y codiciarla en el corazón, o sea, en la mente, ya caí. Ya no vencí. El deseo de los ojos me venció. Amén. ¿Qué hago? ¿Ok? Si alguien llega a ese punto, a ese nivel, el diablo lo acusa, el diablo lo arruina, el diablo lo destruye. Ah, ¿no ves? ¿No ves? Esto, el otro, ahí va el cristiano, y en fin, el diablo comienza a aplastarle, a arruinarle, porque ese es el trabajo de él. Una vez que ha caído, una vez que ha sido en la trampa, el diablo lo aplasta y lo arruina y lo destruye a la persona, al creyente. Ese es el trabajo de él. Pero todavía hay remedio si la persona reconoce y se arrepiente que hizo mal, estoy mal, esto no fue correcto, mi acción no fue correcto hacer, debía haber evitado este asunto, Señor, perdóname, no quiero volver a hacerlo. Porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios. Está en Proverbios de ese versículo, no tengo la cita exacta, pero está en Proverbios. A ver si confiesa y se aparta, dice aquí termina, no quiero volver a reincidir en lo mismo, alcanza la misericordia del Señor. Quiero decirle eso también, porque ese es el trabajo del enemigo, destruir a creyentes, que hay remedio, hay solución si cae en la red o en la trampa por el deseo de los ojos. Quiero ser bien claro aquí, porque esta es una área que necesitamos vencer. Vivimos en un mundo que necesitamos nosotros andar alertas, pendientes y no ser sorprendidos en un momento débil, en un momento que no somos capaces de resistir. Por eso es necesario orar. Cada vez que uno sale de la casa debe orar. Ponerse en las manos del Señor. Ayúdame, Señor. Lo que me encuentro en el camino hoy, Señor. Dame victoria, Señor, en el nombre del Señor. Todo el tiempo es necesario mantenernos llenos del Señor. Puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús. No en las cosas del mundo, porque ahí está el problema. Por eso es bueno, y quizás menciono breve aquí, la modestia es tan importante para una mujer y el hombre también. La modestia es muy importante. Hermanas deben vestirse bien, con modestidad. Por eso la Biblia habla mucho acerca de modestia en una mujer, y el hombre también, no solo las mujeres, pero el hombre también, con modestia. Hoy día ha cambiado todo eso en nuestras iglesias. Hoy día hay pastores que van al púlpito a predicar con shorts, como que van a la playa, en camiseta. Y las que cantan también, los cantores. Es increíble lo que existe hoy día en las iglesias actuales. No hay modestia. Es increíble. Gracias a Dios que el Señor ha ayudado y nos ha ayudado aquí en esta iglesia, y hermanas y hermanos también creemos que la modestia es muy importante, porque esto le agrada al Señor, que cubrimos nuestro cuerpo, nos vistamos modestamente
en todo aspecto y todo sentido. Y hemos enseñado clases acerca de esto en otras ocasiones, de la vestimenta de la mujer, la vestimenta del hombre. Es muy crucial para un hijo de Dios. Porque hoy día, hermanos, es lamentable, es triste, no me gustaría mencionar estas cosas, pero ir a una iglesia es como ir a una mall, y peor. No hay diferencia entre el mundo y la gente cristiana. Yo no sé de ustedes, yo creo que debe haber diferencia. Cuando un hombre vea a otro hombre, debe el hombre demostrar, este hombre es diferente al resto. Cuando una mujer se ve una mujer, pero si esta mujer no es como otras mujeres, hay diferencia. Debe haber diferencia. Debe haber diferencia. Hay mucho que podría hablar acerca de esto. Eso, por favor, ojalá que nosotros atendamos a estas cosas. Es muy importante. ¿Por qué? Por el deseo de los ojos. Y necesitamos nosotros evitar llamar la atención a otros. ¿Qué mujer quiere llamar la atención de otro hombre? Si es una mujer cristiana. Yo no quiero que mi esposa vaya a ser vista de otros hombres para ser ella atraída. Yo quiero que ella sea vista modestamente. Yo no sé de ustedes, varones, lo que ustedes creen. Se pueden creer lo que usted crea. Esa es la manera que yo creo. Exactamente. Debemos brillar. La luz del Señor debe brillar en nosotros. La gente debe ver a Jesús en nosotros, no en nuestro cuerpo. Deben ver a Jesús en nosotros. Amén. Muy bien. Tal vez debo concluir ahí. Tengo un ejemplo más en la Biblia que es muy, muy crucial, que necesito hablar, pero mi tiempo es corto. Y voy a terminar aquí mi clase esta mañana y dejar este último ejemplo. Mi ejemplo es un poco extenso de concluir aquí. Pero déjenme cerrar lo que he hablado hasta aquí en esta clase. Todo mi deseo, en realidad no necesito enseñar esto. En realidad yo desearía evitar enseñar estas cosas. No es mi deseo o placer, digamos, enseñar esto. Porque hay mucho en la Biblia que uno puede enseñar. Hay infinidad de cosas que uno puede aprender en la palabra del Señor. Pero mi deseo, por causa me estoy tomando el tiempo y meterme en estas áreas en que la Biblia menciona acerca de vencedores, tenemos que entender que tenemos que nosotros, de alguna manera u otra, tener la fuerza y el poder del Señor en nosotros para poder resistir y vencer los ataques que el mundo influye en nuestra vida todos los días. Esto no es de vez en cuando, esto es todos los días. Y si usted y su deseo, y mi deseo es que esta iglesia sea vencedora. Mi deseo es vernos en el cielo un día juntos. Ese es mi anhelo, por la cual estoy hablando de estas cosas, para que podamos nosotros, como dice el Señor Jesús, ¿no sería injusto que por causa de los ojos todo su cuerpo sea echado en el infierno? ¿Creen que ustedes que es justo? No vale la pena. Por eso el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, el Señor dice, sácalo. Ahora el Señor no está diciendo que tenemos que sacarnos los ojos para poder servirle y agradarle a Él. Lo que el Señor está indicándonos aquí a nosotros es, cuidado. Es mejor que usted evite que sus ojos causen la caída, que todo su cuerpo sea perdido por la eternidad en el infierno. Es mejor que usted evite que su ojo lo guíe a un lugar más allá de deseo, a un lugar de codicia y concupiscencia. Es mejor evitar eso, que todo su cuerpo se pierda por la eternidad. Hermanos, yo les animo, hermanas que me escuchan en esta mañana, si nosotros podemos atender este consejo de la palabra del Señor,
Porque repito, la Biblia es muy clara en esto. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Señor. Estas cosas no provienen del Padre, provienen del mundo. ¿Y qué es el mundo? Hermanos, el mundo pasa, el mundo va a pasar. Este mundo no es eterno, estamos de paso a un lugar mejor. Gloria a Dios, estamos aquí temporalmente. El mundo pasa y sus deseos van a concluir un día. ¿Y de qué sirve las cosas de este mundo? No nos servirán para nada. Considérese un extranjero y peregrino. Camine cada día puesto sus ojos en Jesús. Porque la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Esto no es solamente por unos días, esto será por la eternidad. Va a valer la pena, hermanos. Va a valer la pena. Va a valer la pena un día. Que lleguemos allá y podemos encontrarnos en gloria con el Señor. Podemos decir, hermano, valió la pena. Esas enseñanzas que oímos, valió la pena. Porque si no hubiera sido por eso, quizás no habría llegado a obtener la vida eterna. So, en el nombre del Señor, encomiendo en esta mañana que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Sí podemos. Amén. Si nos ponemos de pie, por favor, esta mañana. Sí podemos. Sí es posible. Gloria al Señor. Sí podemos vencer. Sí podemos vencer. Porque somos más que vencedores. No solo vencedores, somos más que vencedores. Por el Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Puede levantar su voz un momento en esta mañana. Señor, te alabo. Tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra es verdad. Hemos visto estos pasajes que la Biblia nos habla acerca de esta área tan crucial en la vida cristiana, en el aspecto de vencer, Señor. Ese es el punto clave aquí para esta iglesia, en estas clases de estos domingos. Queremos ser vencedores, porque el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré un hijo y Él será mi Dios. Y queremos llegar a ese lugar, Señor. Ayúdanos a entender. Ayuda este grupo de hermanos que se congregan aquí a escuchar estas clases los domingos, a acatar el consejo de tu palabra, Señor. Y a cada día, Señor, a meditar en estas cosas, en mantenernos alertas a la expectativa, mantenernos pendientes, mantenernos, Señor, siempre conscientes que el mundo, el enemigo, va de alguna manera a tratar de derribar nuestra vida espiritual. Y queremos, Señor, vencer. Queremos de alguna manera, Señor, llegar allá donde estamos en el camino, Señor, a ese lugar donde tú nos estás preparando para nosotros. Queremos llegar allá. Ayúdanos, Señor, y entendemos que somos los vencedores, los que podremos llegar allá. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. Que no sea solo una clase que oímos los domingos, pero que sea, Señor, cosas que podemos aplicarlo a la vida diaria, aplicarlo en la vida, Señor, en el camino donde vamos y poder continuar en este camino precioso y glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Ponemos todo en tus manos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu presencia en esta mañana. Y podemos decirle al Señor estas palabras en esta mañana al cerrar nuestra clase aquí. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor.
seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. ¿Por qué no decimos una vez más? Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Ayúdanos, Señor, que este canto sea una realidad en nuestra vida diaria. Amarte solo a ti y por nada mirar atrás, pero mirar a Jesús, puesto los ojos en Jesús. Gracias por tu presencia, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Salúdense.